Estamos en nuestro espacio denominado Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. El día de hoy contamos con la presencia del sociólogo José Matías Valencia, analista político, quien se va a referir al tema de actualidad, los resultados del proceso electoral del día domingo. Bienvenido, sociólogo José Matías. Los micrófonos de Frente a Frente están abiertos para usted, para que se dirija a los cibernautas que nos están escuchando. Buenos días, apreciado Carlito. Un saludo y un abrazo a todos nuestros radioescuchas, televidentes, a todos los ciudadanos que realmente están sintonizando estas prestigiosas y poderosas ondas para poder expresar el sentimiento de vida y poder estar a las órdenes a las preguntas que usted quiera hacerme el día de hoy. Bueno, referente al proceso electoral, ahora ya hay una tendencia. De un lado está Luisa González y del otro lado está Daniel Noboa. Y son la tendencia que queda para la segunda vuelta, según han señalado el Tribunal Electoral. Mientras que los partidos políticos no han definido todavía a quién de los dos sectores va a apoyar. El único que ha designado ya su posición es la Izquierda Democrática como partido, quien ha indicado que no apoyará a ninguno de los dos candidatos, mientras que el candidato que de la Izquierda Democrática ya en sus redes sociales expresó que va a dar el voto a la señora Luisa González, pero como en forma personal, no como cuestión del partido político al cual él representaba, que era de Izquierda Democrática. Y por otro lado, ISA manifiesta que ellos tienen que reunirse, primero la CONAIE, el Pachacutic, para llegar a un acuerdo definitivo, a ver si es que apoyan o no apoyan a alguien. Adelante. Bien, yo creo que es muy interesante a lo que le llaman, entre comillas, democracia en los pueblos del mundo, y especialmente en el patio o en los patios traseros del imperialismo. Realmente son ellos los que marcan la agenda y los que realmente ejercen el mecanismo de llamar a las urnas, y sus empleados domésticos cumplen a cabalidad con cada una de las cosas, ¿no? Recientemente el Ecuador acaba de sufragar el 9 de febrero y realmente da la impresión de que el resultado electoral en que nos arroja un 44,15% y un 38,75%, sumado a todo eso, estamos hablando de que los ecuatorianos somos millonarios. O sea, los millonarios han votado por los millonarios, porque ninguna de los dos finalistas representan los intereses del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros, de los ciudadanos de a pie. No representan, porque cada uno tiene su pasado oprobioso realmente en esta república. Y sería tan interesante realmente hacer un análisis más profundo, porque desde lo que es República del Ecuador, el primer presidente que tuvo Juan José Flores, un venezolano, de allá para acá han venido los procesos, y en los procesos de cambio realmente el pueblo no ha tenido la fortuna de elegir realmente a las cosas, ¿no? De elegir a sus mandatarios que puedan ejercer un plan de trabajo donde la educación sea la base fundamental para que los pueblos educados puedan hacer lo que tienen que hacer, exigir salud, porque un pueblo sin salud no tiene nada, exigir trabajo con suelos dignos, realmente, y no lo tiene, tener vivienda propia, y realmente mucha gente no la tiene, tener la facilidad de que sus hijos puedan ingresar a la universidad, hacer maestría y tener comodidades, la gente no la tiene. La pobreza en el Ecuador cada día realmente es más galopante, y no solo eso. Los sistemas realmente van imponiendo, de acuerdo a la agenda global, los mecanismos que tienen que hacerse, ¿no? Yo no sé si usted se recuerda en una época, para no irnos muy lejos atrás, a los años 40, 50, 70, pero irnos a los años 60, 70, cuando luego de la guerra de Vietnam y la censura del mundo
de cómo Estados Unidos entró a agredir a los pueblos. Realmente un general que hasta escribió un libro muy importante, El arte de la guerra, que me encanta leerlo, realmente le ganó la guerra al imperialismo, que eso es muy importante. Pero ver realmente de cómo tratan de adoctrinar, cómo tratan de adocinar, cómo tratan de calmar la angustia de los pueblos. Les recuerdo que había un programa que regalaban leche en polvo, regalaban pasta colgada, jabón Palmolive, etcétera, etcétera. Pero todos esos productos realmente venían con el propósito de esterilizar a las mujeres, ¿no? Entonces hubo una gran época que realmente ya no podían, porque más barato era esterilizar y matar al futuro guerrillero, ¿verdad? O al hombre rebelde, o a la mujer rebelde, o al pensador, al crítico, porque el problema de fondo es que cuando el ser humano, como en este rato estamos ejerciendo nuestro derecho de opinar, lo estamos haciendo con coraje, con rebeldía, porque vemos una injusticia, una sociedad que realmente se cae a pedazos, un sistema que realmente es muy oprobioso y donde la delincuencia, el narcoestado, ha tomado las riendas de por sí. Vea, en este mismo proceso electoral, si usted se da cuenta, 232 candidatos a asamblea, prontuariados, con juicios, con sentencia, fueron candidatos. Y ahí acaban de salir algunos que realmente han pertenecido a las famosas pandillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Cuál es la garantía? Pero también tenemos que analizar un fenómeno social que es muy interesante. Y este fenómeno social hay que darle una profundidad absoluta. Hubieron 16 candidatos a la presidencia, corrieron por tratar de generar todo un ambiente de llegar a la presidencia. Los planes de gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes ejercieron el poder de poder convencer o si podemos expresar, generar una conducta para que el electorado se dirija a votar y vote por una opción? ¿Cuándo en la vida había una votación realmente de esta magnitud? Normalmente han habido que entre los candidatos se han repartido la votación, y la votación ha sido, ejemplo, 24%, el otro 19%, el otro 16%, el otro un 4 o 5%, pero ahora vemos que 12 candidatos a la presidencia no lograron sacar ni el 1%. Entonces, ese es un fenómeno social muy grande que tenemos que sintonizarlo y estudiarlo, a dónde está el fenómeno y por qué solo hay 2 que van a competir en la segunda vuelta y realmente tienen en la práctica la mayoría de los votos. Claro, también tenemos que ver algún otro elemento que realmente es un elemento muy serio y que realmente es muy agravante. Antes de entrar a las elecciones ya lo daban por triunfador. En primera vuelta. Decían en una sola vuelta. Ya tenían preparado el escenario. Tal cosa, al extremo de que realmente llegaron las elecciones y tenían por todo el país, en las principales ciudades, tarimas, cantantes, bailarinas, reggaetoneros, etcétera, etcétera, tarrinas con comida para el gran festejo, brindar el gran champán y poder seguir disfrutando de lo que están disfrutando. Pero también en eso vemos la soberbia, ¿ya? Vemos la soberbia de cómo realmente, como no lograron el propósito, no fueron a las tarimas, ni realizaron declaraciones. Es decir, ahí vemos la calidad de ser humano que nos gobierna. Pero también es importante analizar la otra arista, ¿ya?, de la otra persona que realmente se maneja. Pero también hay que ver igualmente a cada uno de los actores políticos que estuvieron de candidato a la presidencia de la República. La actual, anteriormente, realmente este país tenía el Partido Conservador y el Partido Liberal. Luego fueron saliendo las otras tendencias que realmente fueron abarcando, hasta llegar al velasquismo. Y este pueblo, que es importante analizarlo con mucha seriedad y mucha serenidad, realmente 5 veces lo eligió a José María Velasco Ibarra como presidente. ¿Será que la gente se olvida con facilidad de las cosas? ¿O será que la gente realmente ya es una costumbre de nuestro pueblo? Yo, como le digo muchas veces a mucha gente,
a mí me da la impresión de que en ese cuerpo, en ese cerebro de pobre, tú piensas como rico, cuando realmente tú eres pobre y tú tienes que luchar es por tu libertad, por tu reivindicación, por hacer las cosas realmente que se necesita para tener educación, tener salud, tener trabajo, tener vivienda, tener alimentación, tener seguridad que ahora no la tenemos. Entonces, esto es un análisis muy serio, ¿no? Pero también hay que ver el otro problema de fondo, porque realmente las cosas no solo están ahí en esa situación. En este instante hay que analizar. El papel de la prensa ha jugado un papel, viene jugando un papel muy interesante. La prensa tradicional, por si acaso. Sí, no estoy diciendo la prensa de acá, no. Estoy hablando de la prensa corrupta, como lo decía mi abuelo en paz descanse, ¿no? Tradicional. Entonces, la tradicional realmente que ellos venden las noticias y ellos son realmente los que empoderan y posicionan por quién la gente tiene que votar. Entonces, en ese marco han hecho un buen trabajo, han gastado harto dinero y realmente ese dinero ha servido. Porque realmente las campañas electorales son maquinarias electoreras, que si no tienes dinero, tú no puedes realmente hacer nada. ¿Por qué? Porque todo se centra en el dinero. Ejemplo, tú tienes que ir a una concentración. Si tú vives, por poner un ejemplo, en la calle Portete y Tulcán, y tienes que irte a Pascuales, no te vas a ir caminando, tienes que ir en un transporte, y el transporte cuesta. Entonces, si tú no tienes dinero, ¿cómo tú te puedes movilizar? Por demasiado ideal que tú tengas, por demasiadas ganas que tú tengas, por muchas ganas que tú tengas de que te gusta ese candidato y quisieras apoyarlo, hasta dejas de trabajar por poder cumplir. Pero hay elementos y elementos que también tienes que ir viendo, ¿no? Pero también hay otros elementos que realmente hay que poderlos analizar, ¿verdad? Los candidatos que estuvieron en la palestra en todas las tiendas políticas gozaban de la simpatía, del cariño, tenían esa condición de ser candidatos y poder esgrimir su programa y llegar a la gente. Independientemente que a la gente no le interesa tu plan de gobierno, de que tú le digas que el de acá robó, que el de acá es narcotraficante, que el de acá es borracho, que el de acá es nada. Vea, aquí hay un fenómeno social grande que en vez de matarlo, más vale lo mantienen, ¿ya? El odio, la perversidad y la maldad, la mentira y el engaño, el embuste, porque realmente muchos seres humanos están recubiertos de esa idea mezquina y egoísta. ¿Cuántos cuentistas tú no conoces? ¿Cuánta gente que realmente muchas veces tú entre los dedos de la mano tú ves, y entre las personas que tú conoces muchas veces tienes afinidad con una persona que conversa siempre, pero de la noche a la mañana esa persona ya deja de conversar contigo porque lo vieron conversando contigo y la otra persona por odio, por sentimiento, por algo le dice, oye, no converses con él, ¿eh? Cuidado que ese man es tal cosa, ese man está así. Entonces va generando todo un ambiente antisocial. Y eso es lo que se ve, ¿ya? Entonces, la otra parte que también hay que verla realmente es que mucha gente realmente es muy sobrada. Se cree realmente, o sea, no hay cabida. Yo realmente veo, estudio, investigo, veo a los actores sociales, a los actores políticos, y veo a mucha gente que conozco mucho tiempo, ¿no? Cómo han cambiado su manera de hacer, cómo han cambiado su conducta, ¿ya? La gente se pregunta, ¿cómo es posible que en Manabí, los manavitas, que el correato se le robó el dinero y todas las cosas, y la gente votó por el correato? Perdónenme, hay que ver más allá de las narices. Si eran tan malos los ladrones, ¿por qué la gente vota por los ladrones? ¿Ya? ¿No será que el ladrón se convirtió en el ladrón más o menos como ese famoso ladrón que robaba a los ricos para a los pobres? Uh-huh. ¿Ah? Así es. O la otra parte también. Chucho el Roto. ¿Ah? Estilo Chucho el Roto. O la otra parte que realmente también es una cuestión que realmente a los seres humanos nos logra poder ver y entender qué es lo que sucede. Mira, el afecto, el cariño, la manera de ser, ¿ya? Yo siempre he dicho, ser líder no significa ser jefe.
en las estructuras industriales del capitalismo, en las grandes empresas se nombran gerentes, se nombran jefes, que son radicales, ¿ya? Que son, pero así tremendo. Esos jefes realmente quieren es resultado, quieren es dinero, quieren es plata. Pero la gente que hace trabajo social, la gente que trabaja con las masas, la gente que quiere una reivindicación, se convierten en líderes. Pero el líder es aquel carismático, aquel cariñoso, aquel que sonríe, aquel que se sienta, aquel que estudia y que ayuda a estudiar a la gente para poder hacer las cosas. No aquel que ya, porque ya se siente que es el número 1, el número 2, ya es gritón, es prepotente. O ya llegas a la reunión y en vez de llegas hasta tarde, llegas atrasada a una reunión y resulta que pides la palabra con mal genio porque te fue mal en la calle o en tu casa y resulta que a todo el mundo de barata. Ahora te digo algo, José, lo importante que vemos también es que la gente que estaba alrededor de este señor Novoa, eran esos niños aniñaditos que no hacen absolutamente nada y que no saben ni siquiera, solamente manejan el TikTok, manejan todo eso. Y yo estaba viendo ayer un programa que me llamaba mucho la atención, que era, por ejemplo, de La Posta, que dice que se están peleando, dice, todo el sector de la costa son narcotraficantes y delincuentes, y lo de la sierra son gente buena. Entonces eso no puede ser tampoco así, porque no nos olvidemos que la presidenta de México felicita a Andrea González, a Luisa González, perdón, la felicita por haber llegado al puntaje que ha llegado en la segunda vuelta. Y dice que espera que sea la triunfadora para tenerla y poder abrir el nexo de México con Ecuador. Mira, este es un proceso un poco heterogéneo realmente que se requiere de profundizarlo con mayor... el carácter de la ciencia, de la investigación, debe de caber en función de ir más allá a las raíces a hacer las cosas. Ejemplo, en México hay una presidenta, ¿ya?, que fue elegida en ese pueblo. No te olvides que México realmente es un país donde se produce la droga y existen los carteles más famosos. Pero también la otra gran pregunta es, esos carteles que están en México, esos carteles que están en Colombia, esos carteles que están en Albania, esos carteles que están en Europa, que son los que producen la droga, son los que controlan el mundo, son los que controlan a los gobiernos, y los gobiernos se conviertan en narcoestados y son los que realmente generan. Entonces, el problema radica es en la conducta individual de las personas, en el efecto de las cosas. Mira, uno de los candidatos, el candidato menos votado en estas elecciones fue nada menos que Iván Saquicela, ¿ya? Iván Saquicela fue el presidente de la Corte, supuestamente un intelectual, una persona dedicada, o sea, como él mismo lo dijo, nosotros somos 10 personas en mi familia, en mi casa, y solo encuentro que hay 3 votos por mí, ¿ya? Y le responde Yunda, que realmente, que ni sabe cuántas personas tiene, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Él hablaba de un fraude electoral. Y se viene hablando desde hace mucho tiempo de un fraude. Porque en la práctica realmente nosotros vivimos un Estado fallido, con autoridades realmente fallidas, con autoridades que cumplen un propósito. El Consejo Nacional Electoral no es un organismo realmente de carácter ni legal, ni que les imita realmente con honestidad las cosas. No existe tal cosa. Porque todo el mundo habla y todo el mundo sabe que la presidenta Tamaí lo primero que hizo reunirse con Daniel Noboa para un hermano ser embajador en Estados Unidos. Y para ser embajador, las leyes te dicen que tú tienes que estudiar en el Instituto de Diplomacia. Y este personaje ni siquiera ha terminado la primaria. Entonces, ahora se compra. Y si yo entrego algo, manos que dan reciben. Entonces, todo ese tipo de situaciones que muchas veces suceden en nuestro país. Y compita lo mismo, dicen. Es realmente con todo, porque el Consejo Nacional Electoral, Pita, Cabrera, Lacero y la Tamaí no son santo de devoción del pueblo ni son garantía para el pueblo. Ya lo han demostrado.
En las últimas elecciones le robaron las elecciones a Yaco y lo metieron a Lazo. Y ahora en esta contienda electoral, Lazo ni siquiera sacó asambleísta, ni sacó siquiera... Ni el Partido Social Cristiano metió uno. ¿No? Entonces, el Partido Social Cristiano es el gran perdedor de esta batalla. Porque realmente, siendo una fuerza tan poderosa, tan grande, realmente no ha logrado lograr lo que ellos creían que iban a poder lograr. Entonces, ¿eso qué significa? Hay que ir viendo, ¿no? Porque no creas tú que la prepotencia, el grito, yo soy más macho, yo te pego, como que tú estás en la trinchera de tu barrio para poder darte golpe con todo el mundo. Eso no necesita el pueblo. El pueblo necesita paz, tranquilidad, necesita educación, salud, bienestar. Pero Novoa no lo da. ¿Y quién les puede dar? Yo no estoy diciendo que Novoa lo da. Te estoy diciendo lo que el pueblo necesita. Entonces, el problema es hora de recambiar el mecanismo de qué estamos haciendo los movimientos sociales, la gente de a pies, los ciudadanos que nos gusta la justicia y que no creemos en la justicia, de volver a resetearnos y a ver realmente nuestra propia conducta. Autocríticamente tenemos que ser más empáticos, más risueños, más llegadores. Porque verá, ejemplo, ¿cómo es posible que los que generan la riqueza, los trabajadores, ¿verdad?, que en esos trabajadores están los trabajadores manuales, los intelectuales, ellos todos deberían de votar por quienes los representan, los trabajadores? Pero no lo hacen. Ejemplo, ¿cuántos educadores tiene el país? Y si contamos cuántos educadores tiene el país, significaría que esa masa de educadores con hijos y con pareja deberían duplicar el número de votos para que esté posicionado ahí un educador. Pero vemos que no es así. Entonces, ¿cuántos trabajadores? Las mismas centrales obreras. ¿Ah? Entonces, tenemos que analizar profundamente realmente si que realmente dónde la calentura no está en la sábana. La enfermedad está en nosotros, de ver cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal. Lo que significa en estas elecciones que no las estamos haciendo bien, que no hemos entendido el papel de liderazgo y de posicionarnos dentro del pueblo para que el pueblo pueda entender. Pero también no podemos echarle la culpa que el dirigente, que la situación no lo hizo, sino aquí el problema de fondo es educación, es cultura, es qué pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente, ¿quiénes acuden a las escuelas? ¿Quiénes acuden a los colegios? ¿Quiénes van a las universidades? Entonces, son los descendientes de las familias. Entonces, si el cliché de que tú vas a estudiar es para superarte, claro, pero para servir a la colectividad, para servir a la humanidad. Pero parece que se está hablando del discurso anterior. Mira, mijito, tú tienes que ser médico para que puedas tener un Audi y una mansión, una casa con piscina. Da la impresión que ese es el discurso con el que se están manejando las cosas, porque si las cosas fueran de otra manera, la gente entendería realmente el valor de que vamos a sufragar y debemos de buscar en la papeleta el candidato adecuado que vaya a reestructurar a este viejo Ecuador. Este gobierno se jacta que es el nuevo Ecuador, con todos los viejos del viejo Ecuador. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos hablando? O sea, no es solo nombre, no es solo el marketing, no solo es el mecanismo de decir, esto lo estamos haciendo. Vean, y esto es interesante realmente que la gente lo conozca, porque el problema de fondo realmente es que el gobierno le queda debiendo a la gente, porque no es justo y no es correcto verme que los ciudadanos sigamos viviendo como estamos. Mire, en este rato, la asamblea, ¿cómo está compuesta? 67 asambleístas por la Revolución Ciudadana, 66 asambleístas por ADN y el resto de asambleístas. Entonces, se dice
de que la Asamblea no hace leyes a favor del pueblo. Pero la Asamblea, y esta Asamblea que se va, hizo unas leyes, entre una esa, la ley de la Seguridad Social, que la vetó completamente el presidente Daniel Noboa. La pregunta es, los dueños del Seguro Social, los pensionistas, los jubilados, los afiliados, etcétera, etcétera, ¿estarán enterados? ¿Se habrán enterado de eso? ¿Y habrán votado por quién? Entonces, vamos ahí que la mente es tan volátil que la gente realmente no cree. Este gobierno le dijo que iba a darle 2.400 pico de millones a Solca. Lo dijo en la mañana, la semana antes de las elecciones, y en la tarde le volvió a retirar el dinero. Es decir, nos dijo de que con el IVA iba a acabar con la delincuencia, y más vale vemos más muertos, más delincuentes, y el IVA bien, gracias. Ahora está hablando de que el presupuesto del Estado no alcanza con la explotación petrolera, y que por eso viene la minera. ¿Qué será la minera? ¿Qué es el extractivismo? Es la muerte de la vegetación, es la muerte de las especies, es la muerte de la alimentación, es la muerte de la vida. Entonces, a eso es lo que vamos a estar sometidos. Entonces, la pregunta es sencilla. Los ecuatorianos o somos indolentes o nos gusta realmente ser masoquistas, que quienes nos gobiernen sean los malos y que sean los perversos que nos someten. ¿O será acaso que todavía no hemos despertado? Porque como venimos de una larga etapa donde fuimos sometidos a ser esclavos y muchos no han logrado liberarse de las cadenas. Yo al menos me liberé de las cadenas, yo no pienso ser un esclavo. Entonces, ahora se plantea que hay una segunda vuelta para estas elecciones para el 13 de abril. Está la señora Luisa González y está el señor Daniel Noboa. Por su lado, Daniel Noboa, que está haciendo una campaña, no sus troles, su gente, una campaña de sierra y costa, o sea, de regionalismo, en la cual en vez de unir al país, se va a desunir pues más, la costa por su lado y la sierra por otro lado, porque eso es lo que se está creando en estos momentos. Y es interesante ver que el resultado final de estas elecciones le dio que la Luisa González ganó en 10 provincias, especialmente en la costa. Toda la costa. Y en toda la costa. Y Daniel Noboa ganó en 14 provincias, incluido Galápagos. Entonces, para que tenga un significado, por eso yo comenzaba diciendo, tenemos una gran cantidad, 14 provincias que son millonarios, que son ricos, que han logrado, es decir, todo el país es millonario porque ha votado realmente por una conducta. El problema es que el Ecuador le queda en este rato, está entre el SIDA y el cáncer. O sea, nuestro país está en terapia intensiva. Los ciudadanos de a pie, los obreros, los campesinos, los maestros, no tenemos una alternativa de que nos vayan a decir que vamos a tener que ir a votar por el mal menor y no votar por el mal mayor. Ninguno de los dos nos representan. Los dos son consecuencia y representantes de la gran burguesía. Los dos realmente toda la vida lo que han hecho es, ya gobernaron permanentemente y lo que han hecho es beneficiar a los grandes ricos. Este mismo gobierno tenía que haber hecho, primero cobrarle la deuda, ellos mismos que no pagaron la deuda, los 93 millones, el Grupo Noboa, y perdonó más de 2.500 millones al grupo de sus amigos empresariales, pero en cambio, si tú no pagas la luz, te cortan la luz, si tú no pagas al Seguro Social, no puede ser atendido. Es decir, el ciudadano de a pie, el común y corriente, ese sí, si no paga, va a la cárcel. Pero el rico se perdona las deudas. Entonces, el presupuesto del Estado está allá. Entonces, la alternativa de decir que en la segunda vuelta el pueblo va a estar tranquilo y que tenemos que ir a votar, por las dos opciones, yo personalmente votaré nulo, porque ninguno de los dos me representan, ni representan realmente el fervor de los ecuatorianos, de los ciudadanos que queremos un cambio, de la gente que queremos realmente vivir con dignidad, de tener salud, de tener educación y tener. Y les digo una cosa, yo los miro en el mes de julio, antes que tengo que salir en ese mes de viaje,
Voy a verlos y les voy a preguntar a algunos que por ahí han votado por el uno y por el otro, a ver cómo les va. Porque la crisis económica, no hay liquidez. Vea, este gobierno tiene que pagar ya mismo el tramo de la deuda. Tiene que pagarle al Fondo Monetario y tiene que pagarle al BIC. ¿Y de dónde van a sacar dinero? Si no tienen en la caja fiscal. Les aseguro que van a coger del Seguro Social. Del seguro van a coger. Por eso es que a ellos les interesa. Ellos cumplen, porque aquí realmente en el Estado, él no gobierna. Aquí vienen los agentes de la CIA, vienen los agentes y dicen, esto es lo que tienen que hacer. Al pueblo, denle en circo, que la gente con el circo vive bien. Mañana es el clásico del astillero, se llena el estadio. Mañana traigan a Chayán, se llena el Coliseo. Mañana traigan a Shakira, se llena el Coliseo. Más de eso no pasa. Pero díganle a la gente, nos están cerrando las escuelas, nos están cerrando los hospitales, no hay medicina en los hospitales, las medicinas han subido de precio escandalosamente. No creo, no hay problema, no pasa nada, el gobierno está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Ahora le digo algo, yo he estado conversando con algunos sectores sociales, tanto de algunas partes, y ¿qué pasa? Que ellos ven que el mal menor, como usted antes no lo decía, el mal menor para ellos consideran que es Luisa González. Por ejemplo, estuve hablando con algunos sectores amigos que yo tengo en la Bahía, y ellos consideran que ellos votarán, los de la Bahía, votarán por Luisa González porque dicen que él no los va a perseguir, no les va a quitar las cosas y que no va a tener problemas como lo hace Noboa. Que Noboa simplemente se preocupa por la gente que tiene plata, por los millonarios. Y que ellos van a hacer eso. En el mercado igual, la gente de los mercados, la paisanita de mi tienda, mire. Yo digo, pero ¿por qué no votaste por Pachacuti? No, me dice, yo voté por Luisa González, porque yo creo que ese es el futuro de este país, la paisanita. Para que logres entender y comprender no solamente de la gente de nuestro pueblo, cuál es la capacidad intelectual y cuál es la capacidad de razonamiento de nuestro pueblo, ¿no? O sea, el qué hacer, porque vemos que cada día le vamos perdiendo la guerra, o vamos perdiendo la batalla, no la guerra, la batalla de poder construir un país de justicia, de libertad, de equidad. Por eso vale una frase muy interesante que quiero citarle en este rato, y es del gran maestro Federico Engel. Un día Federico Engel caminaba por las calles lujosas de Inglaterra, de Londres, cuando se encontró con un joven burgués y le dijo con orgullo, mire estas mansiones, maestro, son una prueba que el capitalismo funciona. ¿No es maravilloso que el capitalismo y la industria realmente hayan logrado toda esta maravilla? Engels se le sonrió y le dijo, y se detuvo señalando una de las grandes casas y preguntó, dime, ¿quién la construyó? El joven le respondió, bueno, los obreros, supongo. Engels sonrió levemente y dijo, ¿y dónde viven ellos? El jovencito burgués titubeó, no sabía dónde vivían. Y es la plena, porque aquí hay grandes mansiones que los obreros han puesto el ladrillo, han puesto la puerta, y ellos no viven ahí. No. Viven en Bastión Popular, viven en Monte Sinaín. En la entrada de la 8. Entonces los trabajadores levantan estos palacios, pero viven en barrios empobrecidos y miserables. ¿Pero por quién votan? Fabrican ropas, fabrican en la industria de vehículos, pero ellos la producen, pero no pueden a veces ni vestirla, ni comprar los alimentos, ni comprar el vehículo. Así es. Entonces, ¿te parece justo que sean los que menos la disfruten? El joven replicó, pero si eso ha sido siempre el capitalismo ha tenido la situación. ¿Pero por qué? Porque ha existido la explotación y misericordia. Hoy mismo los salarios que tenemos son salarios de hambre, de miseria. Pero la canasta básica realmente cada día crece y crece y no hay control. Es el más alto de toda Latinoamérica. Ya la ministra del Trabajo, y él ya lo dijo, que tienen que bajar el salario mínimo. Y eso es lo que va a suceder próximamente.
aunque de acuerdo a la ley, retroceso no debe haber. La ley no es retroactiva. Pero es importante muchas veces que estos escenarios y estas cosas puedan suceder para ver si que realmente la gente volvemos a despertar y tenemos un 15 de noviembre, tenemos días importantes que la gente tiene que empezar a ir asimilando y construyendo, porque el futuro de los pueblos no toda la vida van a ser cadena. Los futuros de los pueblos no van a ser que todas las veces van a ser explotados. Llegará el momento en que realmente tanto va el cántaro al agua, en que el ser humano, con su rebeldía y con decisión, porque ya no tenemos más que perder, solo la vida. Y para perder la vida tenemos que construir una nueva vida y tenemos que organizarnos de mejor manera para no ser ni presa de cañón, ni ser utilizados por estos burgueses, ni por estos narcotraficantes, para que ellos gobiernen a sus anchas y puedan vivir libremente explotando, mancillando y humillando a la humanidad. Bueno, hemos llegado a nuestra parte final. Le agradecemos al sociólogo José Matías, analista político, que lo dejamos con las palabras finales para que se dirija a los amigos cibernautas. Bien, dicen que este es el proceso democrático. Nos veremos el 13 de abril, que es una fecha muy interesante. Y el debate ya viene. Esperemos que el debate realmente en contra, diciendo que él quiere estar ahí, se maneje y pueda manejarse con altura, pero que realmente se hagan preguntas y que respondan Yo no espero un debate, yo espero un show, porque no va a haber un debate realmente que nos vaya a decir por qué no le cobró a los ricos y por qué le perdonó la deuda. ¿Qué va a hacer? Que si va a haber minería. Va a haber minería porque la tía y toda la familia están embarcadas en la minería. Es decir, realmente este es un show. Yo lo que veo es que los ecuatorianos realmente no vamos a tener días mejores, sino que vamos a tener días peores. Por eso es necesario serenarnos. Es una batalla que los patriotas, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los maestros, la hemos perdido porque no hicimos las cosas bien. Pero hay que recapacitar y volvernos a como dice alguien, ¿verdad? El proceso de reingeniería mental en poder ejercer las mejores ideas para poder construir cosas que realmente también permitan. También es importante refrescar, ¿verdad?, las direcciones, porque muchas veces hay direcciones en organismos donde realmente, como caudillos y como gamonales y con la bravura, dirigen del teléfono o la dirigen de un bar, pero las cosas no deben ser así. O sea, hay que dedicarse realmente a estudiar, a construir una sociedad diferente, porque esa sociedad diferente es la que necesitan nuestros descendientes, que serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, y será todo un pueblo que necesita de pensadores y de pensadoras que realmente quieran cambiar este sistema. Y este sistema debe ser cambiado. No crean que porque ya vamos el 13 y va a haber que elegir entre el SIDA y el cáncer y vamos a estar con cáncer o con SIDA, la cosa ya quedó ahí. No, se vendrán días de aguacero, de diluvio y días de tormenta, porque los trabajadores de los pueblos no nos vamos a quedar sentados esperando pasivamente de morirnos en una cama, sino que estaremos organizándonos y estaremos en las calles, en la avenida y en las plazas peleando y luchando por la dignidad de los pueblos, por la libertad, por salud, por educación, por trabajo, por bienestar y por darle lo mejor a nuestra familia. Fue la intervención del sociólogo José Matías, analista político, con el tema resultados del proceso electoral del día domingo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.